Andy, dime por qué perdimos. Ya, porque falta fe de los mamás. Falta fe. Sí, falta fe, eso es lo mismo. Yo te entregué un paquete de velas para que le fuera a poner a Jehová y no pasó nada. Exactamente, entonces yo fui a poner un paquete de velas, no fue nada. Pero igual ustedes tienen que tener fe. Sin fe no se mueve nada. Ya, ¿le vamos a ganar a Curicó? Obvio, entonces hay que poner fe, hay que decirle en Dios que el equipo está en la mano de él. Entonces, si uno no pone el equipo en la mano de él, uno dice, no, el equipo está de nuestra mano, entonces perdimos. Así que, chiquillos, con alto ánimo, y ese partido sí está en la mano de nosotros. Lo único, hay que apoyar nomás, hay que tener mucha fe, hay que gritar, ¡Unión Española! ¡Unión Española! ¡Unión Española! ¡Unión! Andy llegó a Chile buscando vida. Hace un año dejó a su familia en Haití. Su mujer, un hijo, sus padres. ¿Imaginan lo que es dejar a los que más quieres tan lejos? Y allá, en esa vida de la cual sueñas con salir un día. Pero lo hizo con la fe de la cual él habla y nos enseña. La misma fe de ese hincha colombiano que llega a Santa Laura y al ver salir al rojo a la cancha se siente como en casa. Está a más de 6.000 kilómetros de su país, pero ver a Unión le recuerda los días más lindos de su vida. O el ecuatoriano que nos acompaña donde sea y se une a la banda soñando que allá en Ecuador los suyos también lo escuchan. Unión los abraza cuando extrañan, Unión les da vida. Por eso yo quiero abrazar a este equipo. Quiero tener la fe de los que les hablo, por los que están ahora, por los que estuvieron y por los que un día llegarán. Hoy jugadores, si les falta el aire, yo voy a estar ahí, sosteniéndolos con mi aliento. Si no llega uno, llegamos todos los demás. Y si hay sangre, que sea hasta el hueso. Si toca ganar, les voy a decir que confío en ustedes. Y si toca la otra, que confío mucho más. El único compromiso es que cuando este viaje haya terminado, puedan levantar la cabeza y no tener necesidad de bajar la mirada. Y aunque muchos puteadores del Facebook se crean que son la única verdad, estoy convencido que un niño en Arica, un abuelo en el sur, un obrero en su trabajo, tu abuela que te crió y estos hermanos que llegaron buscando un sueño, hoy prenderán velas por nosotros para que la fantasía se haga verdad. Es ahora cuando al hincha de Unión le gusta estar. El resultado no te corre, te pone cada vez más cerca. Porque ahora es cuando la camiseta te pide y tú estás. No hace falta cuando todos sonríen, pero sí ahora, cuando los masacradores del oportunismo la tienen fácil, ahora que los triunfadores de las redes se vuelven creativos. Es el momento de tu aliento y de levantar las banderas de siempre. Unión te hace realidad las fantasías. Y no es venir a ver un partido de fútbol, es muy pequeño eso. No es un equipo, no es un club, ni siquiera es una simple camiseta. Ser de Unión es hacer que el sueño viva siempre, es volver a brindar con el Nino, es volver a escuchar al Bombito, a saludar a David Madariaga que aparece en cualquier cancha. Es el abuelo tuyo, es ese viejo que dejó de ir, tu amigo, tu vieja, tu hermano, los hijos que vendrán, los amigos que aparecerán, los extranjeros que llegan. Y el mientras tanto es maravilloso. ¿Qué importa cómo salgamos? Este amor no se va a ensuciar por 4 goles. ¿Cómo me voy a alejar por una derrota si ver a Unión es un brindis con los que más quiero? Mi abuelo era de Unión. ¿Saben las veces que la defendió? Que dio la cara por esta camiseta, que fue a verte de visitante. Estaba el pobre internado en el hospital con tubos, con sondas, tomándole el pulso a la muerte. Y me alcanzó a decir que le pague el carné de socio que se le vencía esa semana. El viejo pagó la cuota sabiendo que se iba a morir. Tú hiciste que mi abuelo se ilusione hasta un rato antes del funeral. Por eso no te pido nada, Unión. Soy yo el que te va a dar todo. Si hoy ganamos, quedamos ahí. Y si hoy perdemos, me tendrás ahí. Porque estamos siempre. Jamás nos vieron putear ni amagar con no venir. Somos orgullosamente lo que somos. Ni la mayoría, ni el más grande, ni el mejor. No tenemos hinchas famosos. Hace años que no salimos en la tapa del diario. Pero somos de barrio. Que se cae al final casi siempre es cierto. Pero que jamás renunció al intento. Por eso este domingo volvemos a hacerlo como hace una vida, creyendo, soñando, gritando, porque la pasión es eterna. Yo a Curicó voy, que el resto diga lo que quiera. Es domingo, 22 de octubre del 2017. Juegan Curicó y Unión Española. El domingo a Curicó, todos nosotros vamos para allá. Todos nosotros, oiga bien, si falta alguien, mira, si falta apoyo, seguramente vamos. Cuando un equipo tiene mucho apoyo, ¿qué pasa? Los jugadores se ponen más fuertes. Cuando los hinchas tienen mucha fe y apoyan, dicen, ¡vamos, Unión!